Ya. Buenos días, jóvenes. Estábamos viendo conceptos la clase anterior relacionados a carga contaminante y flujo contaminante, donde la carga contaminante es la cantidad de contaminantes o la concentración de contaminante multiplicado por el caudal del efluente que descarga ese contaminante a un cuerpo natural de agua. En ese sentido, la carga contaminante se expresa en unidades de masa por tiempo, masa sobre tiempo. Puede expresarse en kilogramos por segundo, kilogramos por día, toneladas por mes, que sean cantidades representativas, ¿ya? Y luego está la definición de flujo contaminante, y ese flujo contaminante es igual a la carga contaminante dividida entre el área transversal de la sección transversal de la tubería que descarga ese efluente contaminado a un cuerpo natural de agua. Realizando los análisis, el análisis dimensional, se encuentra que este flujo contaminante, que es la carga contaminante entre el área, al final se convierte en velocidad por carga contaminante. Velocidad por la concentración. Velocidad por concentración da el flujo contaminante, luego del análisis dimensional de la carga contaminante entre el área de la sección transversal, ¿no? Vamos haciendo ejercicios para calcular tanto la carga contaminante como el flujo contaminante de un efluente. Y hoy vamos a ver justamente las características de un efluente. ¿Qué será un efluente, Clarisa? ¿Qué será un efluente? ¿Qué será efluente? El efluente, también conocido como emisario, es la salida o descarga de agua desde un cuerpo natural de agua o desde una estructura prefabricada por el ser humano. ¿Ya? Entonces está saliendo agua o está descargándose agua a otro cuerpo natural. Puede ser un efluente de un cuerpo natural como un río, un lago, mar, o puede ser el efluente desde una estructura humana como una planta de tratamiento de aguas residuales o las tuberías de descarga de una fábrica o de los domicilios que descargan las aguas contaminadas, ¿no? Desde el punto de vista del ser humano, los efluentes se suelen considerar como contaminación. ¿Por qué? Porque toda agua utilizada por las actividades humanas ya está degradada, ya está alterada sus características respecto a las características naturales. Eh, Puede contener, si son aguas residuales domiciliarias, puede contener mucha carga orgánica, puede contener sustancias tóxicas si es que se trata de industrias, o puede contener material biológico, de riesgo biológico, como el agua de agua residual hospitalaria, ¿no? Entonces acá podemos ver una distinción de colores, ¿no? Un agua un poco más clara, y por acá, sin embargo, se observa un agua más turbia, más oscura. Puede ser que por acá haya una ciudad y se esté descargando las aguas residuales tratadas o crudas de esa ciudad al cuerpo natural que se está. Entonces este es el cuerpo natural y este es el efluente contaminado que está descargando ese contaminante en el cuerpo natural. Eh, un afluente o tributario se define como el arroyo o río secundario que desemboca en un río principal. Entonces, afluente es el que fluye y contribuye a una corriente, natural, a una corriente más grande, a un río más grande. ¿Ya? Em, el lugar de unión de estos dos ríos se conoce como
confluencia, ¿ya? El lugarcito donde el afluente contribuye al caudal del río Mayor, ese puntito se llama confluencia, punto de confluencia, donde fluyen y convergen las dos corrientes de agua, ¿no? Vamos a pausar el video por temas de derecho de autor y también por tiempo. Les voy a pasar el video, sin embargo, para que lo puedan ver ustedes. Voy a pausar la grabación y vamos a ver el video, ¿ya? Entonces, la diferencia entre afluente y efluente es que el afluente contribuye al caudal de una corriente superficial como un río. Y el efluente es el que sale, el que disminuye el caudal de la corriente principal, ¿ya? El punto donde un afluente le contribuye al caudal de la corriente principal se llama confluencia, ¿no? Eh, Generalmente los seres humanos consideramos a los efluentes como sinónimo de contaminación, porque generalmente son descargas que se realizan. Y si los efluentes son realizados por el ser humano, generalmente son aguas residuales, ya sea tratadas o crudas, en mayor o menor nivel se puede tratar. Si no se trata nada, son aguas completamente crudas y no han recibido ningún tratamiento para eliminar los contaminantes, ¿no? Vamos a continuar. El comportamiento de las sustancias contaminantes en el medio acuático se lo puede, ¿se ve o no se ve la pantalla, Clarisa? ¿Se puede ver la presentación ahorita? Ahorita sí, hace rato no se podía ver. Ya, gracias. Entonces, el comportamiento de las sustancias contaminantes en el medio acuático se lo puede estudiar mejor a través del balance de masas. ¿Qué es el balance de masas? El balance de masas consiste en la aplicación del principio de la conservación de la masa y es un método para describir cómo está conformado el fenómeno, para estudiarlo y para analizar lo que ocurre y para saber también para analizar los cambios que ocurren cuando un contaminante ingresa o se vierte en un medio acuático. ¿Ya? Sirve para entender lo que está ocurriendo en el proceso, en el sistema. El fundamento de este balance de masas es la primera ley de conservación de la masa de la materia establecido por Lavoisier y los pasos para realizar el balance de masa son establecer un límite de frontera del sistema. Sabemos que los sistemas son un conjunto de partes que realizan procesos o subprocesos interactuando todas entre sí para lograr un objetivo en común y funcionan como un todo junto indivisible, ¿no? Las características del sistema es que juntos pueden lograr sinergia, es decir, la suma de sus partes es mucho más grande que la suma por separado de sus partes, ¿ya? Primero se establece la frontera. ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Dónde empieza y dónde termina? Si hablamos de un río, por ejemplo, podemos decir el río empieza en Villamontes, el sistema que vamos a estudiar, y el sistema termina en Crevó. Entonces, esas son las fronteras del sistema, los límites frontera. Un límite norte en Villamontes y un límite al final o río abajo, corriente abajo, en Crevó. ¿Listo? Después de haber establecido la frontera, hay que identificar cuáles son los flujos. No vamos a calcular, sino que vamos a medir. Vamos a medir y vamos a saber cuáles son flujos, cuáles son afluentes, cuáles son efluentes. ¿Listo? Luego de una ciudad, obviamente van a haber descargas de aguas residuales. Antes de una ciudad, imaginemos que aquí hay una ciudad y esto es el río. El río fluye de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, antes de la ciudad va a haber una toma, una captación del agua. Va a haber un efluente de esta corriente principal que va a servir como toma de agua para la potabilización y distribución del agua potable para consumo en la ciudad. Entonces, aquí va a haber un flujo inicial. En este puntito donde está el puntero, va a haber un efluente
de agua pura, agua natural para ser tratada, y disminuye el caudal en la corriente principal. Luego de la ciudad se van a eliminar aguas. Muchas aguas se van a evaporar, se van a embotellar, van a ser usadas y va a tenerse un efluente de la ciudad que se va a convertir en un afluente para la corriente principal. ¿Por qué? Sale de la ciudad del efluente y es vertido en la corriente natural. Ahí se convierte en un afluente, incrementa el caudal nuevamente de la corriente principal, pero ya con cada uno con distintas cargas contaminantes, ¿no? Con distintos niveles de concentración por unidad de segundo de sustancias que pueden contaminar. Ahora, en el balance de masas es importante, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un reactor de flujo continuo y mezcla completa. En ese reactor se tienen los límites del sistema, los límites frontera del sistema. Se tiene el reactor, un contenedor, un recipiente contenedor donde va a entrar la carga contaminante que está expresada en caudal del, del afluente, el caudal que ingresa, multiplicado por la concentración del contaminante. ¿Ya? Aquí adentro va a haber un mezclador, va a haber una reacción que va a disminuir la concentración del contaminante y va a salir el caudal, puede ser constante de flujo continuo, la cantidad que entra es la cantidad que sale, entonces va a salir el mismo caudal que entra, pero con una concentración distinta. ¿Qué ha ocurrido? Puede que se decante, que se depositen los contaminantes, que se evaporen, que se extraigan, que se eh, pongan aglomerantes y floculantes para que se separen los contaminantes y sean depositados en el fondo, se abra una válvula y se desfoguen esos lodos. Entonces disminuye la concentración del contaminante del flujo que está saliendo de este reactor. ¿Ya? Entonces, acá se puede observar la tasa de acumulación del reactante en el sistema, de la sustancia que provoca las reacciones para separar el contaminante del agua que tenemos. Esa tasa se conoce como el, el gradiente de la diferencia de concentración por unidad de tiempo, por variación de tiempo. ¿Eso qué significa? Es la derivada parcial de la concentración respecto del tiempo. Y eso es igual a la cantidad que ingresa, digo, al caudal que ingresa del flujo por su carga contaminante, menos el caudal del flujo que sale por la carga contaminante que sale, más menos este gradiente, ¿no? Entonces estamos interpretando la tasa del flujo de entrada, el flujo de entrada en caudal por carga contaminante, menos el caudal por la carga contaminante que sale, la tasa de flujo de salida del reactante, y más o menos la sumatoria de estas salidas. Eh, la carga contaminante por una constante de disminución o aumento del reactante. Por eso es más menos, ¿no? Acá vamos a ver un momentito este video sobre el funcionamiento de este reactor. Ya voy a pausar el video, les voy a mandar luego por separado. Lo que observamos entonces acá en pantalla es el balance de masa aplicando el primer principio de conservación de la materia establecido por Lavoisier, ¿no? Todo lo que entra, todo lo que entra, este caudal por la concentración inicial, va a ser igual a todo lo que sale. El caudal principal por la concentración de salida que va a tener ese caudal y además hay que sumarle las salidas. Miren, hay uno que dice más y hay uno que dice menos. El más es todo el reactante o el mezclador que está entrando. Aquí está, ¿ya? Y puede haber también salidas, porque para que haya reacciones tenemos que ponerle algún flocculante, ¿no? Y también se tiene que considerar la salida del contaminante, que puede estar muy concentrado, igual va a estar en un caudal, aunque sea minúsculo, pero va a estar ahí mezclado. Entonces, todo lo que entra
tanto la corriente, el caudal principal, como los químicos que vamos a adicionar, va a ser igual a la cantidad que sale de materia, tanto en el caudal principal como en la separación que estamos realizando de los contaminantes. ¿Listo? Se resume en esta forma. Lo que observamos, lo que me interesaba que vean acá, es que se tiene un modelo matemático para representar ese fenómeno. Ya hemos visto el video, por favor vuélvanlo a ver, jóvenes, y vamos a ver el comportamiento de las sustancias contaminantes en lo que nos interesa, en el medio acuático. Volviendo a esa fórmula, tenemos eh, la variación de caudal va a ser igual a la cantidad de entrada que va a estar en el flujo contaminante y la salida, ¿no? Aquí está la carga contaminante, es expresada en caudal por la concentración, menos el caudal de salida, que va a ser el mismo porque se trata de un reactor de flujo continuo, en nuestro ejemplo, multiplicado por la concentración de salida y más menos la variación de la concentración por las entradas y salidas que se tienen, ¿no? Y se dice, esta volteada, mayúscula volteada, es el volumen del reactor, que va a ser una constante, ¿no? El caudal de entrada y el de salida, que va a ser igual constante. Una constante específica de primer orden, es decir, elevado a la concentración del afluente. Afluente es lo que ingresa, establecida en miligramos por litro. C es la concentración del reactante. Y esta derivada parcial de la concentración respecto del tiempo es la tasa de cambio dentro del reactor. ¿Cómo varía la concentración del contaminante dentro del reactor debido a las reacciones que se tienen? ¿Ya? ¿Qué suposiciones hay acá? Que el caudal es continuo, es constante, ¿no? Es un flujo continuo, entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Las condiciones isotérmicas del reactor, que significa que se tiene a la misma temperatura, ¿ya? Que no va a haber variación de temperatura dentro del reactor. Que el líquido dentro del reactor está completamente mezclado, ¿no? Entonces, que la concentración es uniforme dentro del reactor. En el reactor ocurre una reacción química donde la sustancia con una concentración reactante se está reaccionando, ¿ya? Ese contaminante que queremos deshacernos está reaccionando. ¿Listo? Y se tiene esta tasa. Sabemos que las derivadas son variación del numerador respecto a cómo varía la variable del denominador. En este caso es la tasa de cambio o velocidad con la que varía la concentración. Velocidad con la que varía la concentración es la diferencia de concentración por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de derivadas parciales o de derivadas totales, estamos hablando de cambios infinitesimales en milésimas o millonésimas de segundo, ¿ya? Entonces, esa tasa de cambio instantánea a la que está reaccionando la sustancia reactante eh, está gobernada por una reacción de primer grado, ¿ya? Tenemos otro video, voy a pausar la grabación, tal vez se corte, voy a pausarla. ¿Listo?